Acto central de Chunta Aragonesista en Zaragoza. José Luis Soro ha pedido el voto para echar a la derecha y formar un gobierno de izquierdas plural y abierto al diálogo. Somos Aragón, somos el país de Juan de Lanuza, de Joaquín Costa, de Amparo Poch, de José Antonio Labordeta. Somos el país del cierzo, ese cierzo que va a arrancar los matojos surgiendo la verdad, como dice nuestro himno, porque vamos a arrancar los matojos del centralismo y de la derecha. Vamos a gobernar desde el aragonesismo y la izquierda para poner a la gente como protagonistas y a Aragón donde le corresponde, en el centro de las prioridades. Es fundamental que los aragonesistas estemos en condición de poder tomar decisiones en el futuro, porque en los próximos meses se van a tomar decisiones a nivel estatal que nos van a afectar directamente. Se va a decidir una nueva financiación autonómica. Si no estamos ahí los aragonesistas, como siempre, nos robarán la cartera, porque a esta gente que nos gobierna les da igual. Lo único que les importa es que en Madrid se queden contentos y que no haya mucho ruido. Se va a decidir una nueva financiación local. Es el futuro de nuestros pueblos, el futuro de Aragón. Tenemos que estar ahí los aragonesistas. Se va a aprobar un nuevo plan hidrológico nacional. Y ya sabes que el PP y su vástago, su hijico, el Ciudadanos, son igual de trasvasistas. Le ha salido el chaval clavadico al PP. Son igual de trasvasistas el PP y Ciudadanos. Son iguales. Por eso tenemos que estar ahí los aragonesistas para defender nuestro futuro, nuestros derechos, nuestra identidad, para defender el interés colectivo de todos los aragoneses. Todos decimos, las personas son lo primero, de acuerdo. Si son lo primero, quiero un gobierno que se rebele. Y frente a esa imposición de la derecha del objetivo de déficit y de deuda pública, que al final es lo que ahoga a todos, quiero que lo incumpla, que tenga el valor de incumplirlo. ¿Qué pasa si incumplimos los objetivos de déficit y de deuda? ¿Que vendrá Montoro y nos meterá todos en la cárcel? ¿O qué? ¿Qué pasará? Nada. Habrá que incumplirlo. Si la gente es lo primero, habrá que defender de verdad a la gente.